¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. La verdad estábamos conversando y pensando cómo pasa el tiempo. Octava entrega de este punto de encuentro, octava y última entrega de este ciclo, que realmente en lo personal lo he disfrutado, porque he aprendido muchísimas cosas y he podido conocer la óptica del cristianismo, del judaísmo, sobre distintos aspectos y pasajes de nuestra Biblia. Realmente el tiempo pasa muy rápido y digo, ojalá que tengamos en un futuro próximo otros ciclos como este, donde podamos seguir discutiendo, analizando, aprendiendo. Hoy estamos cerrando este ciclo de punto de encuentro con el rabino Sergio Berman, con el padre Ariel Álvarez Valdés. El pensamiento del judío, el pensamiento del cristiano, un análisis de la Biblia, donde creo que a lo largo de estos 8 encuentros ha habido demasiados puntos de encuentros. O sea, no son tantas las cosas que nos dividen, son mucho más las cosas que nos unen. Es que hay un tronco. Juan Pablo II llamó a los judíos nuestros hermanos mayores en la fe. Entonces, tiene que haber muchos puntos de encuentro, como creo que se los ha visto a lo largo de este ciclo. Rabino, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Un gusto, nuevamente por encontrarnos. Padre, ¿cómo está? Bien, Rogelio, gracias a Dios. Un gusto. Bueno, hoy hemos tomado un tema, la producción de Punto de Encuentro, un tema que no corresponde ni al antiguo ni al nuevo, que a lo mejor no está claramente marcado en alguna parte de la Biblia, que sí traduce a través de lo largo de toda la Biblia, el bien y el mal. ¿Qué análisis o cómo se mira el bien y cómo se mira el mal desde el pensamiento judío, rabino? Bueno, es un punto que de alguna manera también sintetiza todo este recorrido. Cuando comenzamos a hablar de la creación, uno se debe preguntar por qué si Dios es omnipotente, omnisciente, entre otras cosas, dio lugar al mal. ¿Por qué hay mal en el mundo? Claro. ¿Por qué hay esa posibilidad de que el mal conviva con el bien? Y al mismo tiempo las elecciones y las posibilidades. Era el árbol que estaba plantado en el jardín del Edén, del árbol del bien y del mal. Y luego las historias familiares entre los hermanos y las situaciones respecto a lo que uno viene a anunciar, lo mesiánico. Todo apela a esta distinción. Y en este punto hay dos pasajes bíblicos desde la mirada judía. Uno es en el libro de Deuteronomio, donde Dios propone: mira, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Mira es en definitiva la posibilidad del discernimiento. Es de ese árbol original en el paraíso del que comimos, y que así como se inicia una dimensión humana en el pecado por transgredir la ley, aparece la conciencia de poder discernir y hacer esa separación, que es una capacidad humana, poder hacer esa distinción. La tradición judía mística, la Kabbalah, plantea una idea muy potente que quisiera compartir. Plantea que Dios, para crear el mundo, se debe retirar. Se llama tzimtzum. Es decir, Dios se retira sobre sí mismo para dar lugar al espacio donde va a crear. Porque si antes todo era Dios, claro, en Dios no hay mal. Se retira y crea el mundo, pero cuando lo crea, la dimensión de lo creado tiene lo dual. Lo único que es unidad en la totalidad es Dios. El mundo ya creado
es bueno, es malo, es luz y sombra, es norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Es no Dios. Y es no Dios donde tenemos que ver cómo hacemos nosotros para que haya más bien que mal. Pero la responsabilidad en este punto creo que es existencial y es humana, y quizás justamente ahora, conociendo la concepción que Ariel va a compartir cristiana, podamos volver a la conversación cómo hacemos para que el bien sea más que el mal, y al mismo tiempo no veamos en el mal aquello que es definitivo y que es terminal, sino un desafío para seguir trabajando por el bien. Claro. Sí, creo que el problema del mal en el mundo, como vos lo planteas, siempre ha sido y sigue siendo un misterio. O sea, ¿por qué un Dios bueno permite el mal? ¿Por qué en un mundo creado por un Dios bueno hay mal y aparece mal? ¿Quién ha generado si hay una respuesta clara en la Biblia desde el comienzo, es que Dios no es el causante del mal en el mundo. O sea, en un mundo bueno y totalmente de amor hecho por Dios, de pronto en el capítulo 3 del Génesis, con el pecado original o con el pecado de Adán y Eva, aparece por primera vez el mal, como queriendo advertir de entrada que es el hombre el que ha generado esto. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, está simbolizado en el fruto del árbol y todo eso. Pero por lo menos se le quiere a Dios apartar como causa de este mal. Y después viene el pecado de Caín y Abel, donde otra vez el mal ya se extiende de una manera social, pero siempre es el hombre el responsable de esto, ¿no? Y después, claro, es como que después de que estos primeros libros del Génesis plantean de que Dios no es el responsable, hay como un retroceso y comienzan a aparecer una serie de escenas donde Dios manda males, Dios manda enfermedades, Dios manda castigos, y por supuesto que, como decíamos en algún programa anterior, esto hay que verlo en el contexto histórico en que esos libros se escriben, en una época en la que no se conocían las causalidades segundas y se le asignaban a Dios. Claro, todo o sea, era como que el israelita no se imaginaba que algo pudiera ocurrir en el mundo si Dios, claro, no lo autorizaba directamente, lo permitía. Como los profetas que explicaban, ¿no?, que las naciones extranjeras que venían y destruían, en realidad eran instrumentos de Dios para castigar a un pueblo que había abandonado la ley. Claro. ¿No? Y a nivel personal también, me enfermo y bueno, es Dios el que de alguna manera me ha mandado por alguna razón. Entonces después venían las explicaciones piadosas, bueno, me lo ha mandado por un bien mío, porque eso me hace bien, para algún bien mejor para mí. Pero de alguna manera todo esto ha ido creando resentimientos contra Dios. Así es. Y mucha gente, a medida que, bueno, hoy con el paso de los siglos, el mismo israelita ha ido como, digamos, puliendo esta imagen de un Dios que severo, que castigaba, que mandaba males, de a poco se ha ido retirando, y creo que cuando viene Jesús nos muestra claramente que Dios ni quiere ni permite, en el sentido autoritario de la palabra, el mal, ¿no? Por ejemplo, si Dios mandara las enfermedades, como a veces decimos, nosotros a veces vamos a visitar a un enfermo y en nuestro pietismo cristiano decimos, bueno, tienes que aceptar la voluntad de Dios, Dios ha permitido esto, ¿no? Si las enfermedades fueran voluntad de Dios, el primer enemigo de Dios hubiera sido Jesús, porque curaba a los enfermos. Nunca le dijo a un enfermo, no, es voluntad de Dios tu enfermedad, quédate así, ¿no? Si las muertes las mandara a Dios, como a veces decimos en nuestros velorios, a veces hay sacerdotes que en un velorio dicen, bueno, tenemos que aceptar la voluntad de Dios sobre esta persona que ha muerto. Si Dios mandara la muerte, Jesús hubiera sido el primer enemigo de Dios, porque Jesús resucitaba a los muertos, por lo menos en el lenguaje bíblico de la palabra. Entonces es como que a partir del cristianismo hemos entrado en esta idea de que ningún mal viene de Dios y Dios no puede querer ni gozarse en el mal y en el sufrimiento de ninguna persona. Y por eso es que si tenemos hoy una presencia de mal a nuestro alrededor, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos de qué manera somos nosotros responsables de este mal y no estar achacándole a fuerzas ignotas, a voluntades ajenas a la nuestra, voluntades superiores. A veces creo que presentamos el mundo y a los hombres como un tablero de ajedrez donde dos grandes fuerzas están manejando las fichas, ¿no? Una del bien y otra del mal. Nosotros somos simples títeres ahí a ver quién de las dos potencias es más fuerte. No, nadie nos maneja. Nosotros somos los partícipes y los artífices de nuestra vida, y el mal casi siempre, es decir, siempre, nada más que hay que buscar bien las ramificaciones, tiene que ver con una voluntad humana. A mí me interesa mucho cuando hablamos del bien y el mal, cómo podemos contribuir nosotros desde nuestra convicción de verdad religiosa a una conversación más universal, porque no todos están como aferrados en las verdades de Dios y de los textos, y debaten, ¿no?, cómo hacer
volver a Dios para resolver la tensión entre el bien y el mal, o iluminados por Él, volver al hombre que tiene responsabilidad. Y a veces nosotros tenemos una mirada media paternal, en términos de que Dios es Padre por la ley en la que vivimos, y no el Padre que da o quita, no premia y castiga, pone el bien o pone el mal según una linealidad, ¿no? Que creo que es muy importante para el crecimiento espiritual, que nos ayudemos entre todos, que creer en Dios no significa mantener una imagen infantil de un Dios donde premia y castiga. Uno puede en su libertad creer así, pero hay muchísima más sofisticación, el mundo es mucho más complicado, porque además de todo, al mal le reclamamos a Dios y se lo facturamos, y el bien va a estar en nuestra cuenta, porque el bien me corresponde, es mío, es mi mérito, y Dios está para recibir la factura de cómo puede haber males. Esa responsabilidad es sumamente potente, porque la palabra responsabilidad frente al bien y el mal nos hace libres y responsables. Pero la palabra responsabilidad no es culpabilidad, porque uno frente al mal quiere el culpable, no quiere responsables. Y hay responsabilidades frente a determinados males que creo que tenemos que asumir. Y sobre todo por una sociedad argentina en la que nos toca vivir, donde tanto en lo económico, político, social y cultural, también vamos aprendiendo que esa división tan tajante que a veces proponemos, ¿no? Como que el bien es lo que hacen los buenos y el mal es lo que hacen los malos, uno también empieza a aprender que hay una categoría del mal que es lo que los buenos no hacen. Es decir, que el bien no solamente es lo que sucede, sino lo que uno tiene que hacer, lo que llamamos el bien común, ¿no? El bien común, donde a veces el mal común es noticia, lo vemos, se organiza bien y genera realidades, y el bien común parece eclipsado, parece que no es posible, y nosotros estamos interpelados frente a la evidencia de que mal hay. ¿Cómo hacemos para no quejarnos de él, sino ofrendar, ofrecer y trabajar sobre el bien? Ahora, Rabino, desde la visión del judaísmo, digamos, ¿el bien y el mal son dos fuerzas que compiten con el mismo poder? No, justamente hay ideas muy claras respecto a que hay una apelación a las fuerzas del mal, pero no hay una creencia en las fuerzas del mal como si fuera una entidad independiente. Ni son simétricas a un Dios, porque a veces una gente cree que hay, ¿no?, una idea simétrica. Dios que hace el bien y hay algo, alguien que como Él genera el mal. Nosotros tenemos una claridad, la tradición judeo-cristiana, de que Dios es trascendente, trascendental, inmanente, pero además es una entidad no comparable. Entonces, debajo de Él hay una realidad. En esa realidad sí encontramos el bien y el mal. Pero hay expresiones que son muy difíciles de justificar. Hay una disciplina de la teología que se llama teodicea, que es cómo justificamos el juicio de un Dios que permite que pasen las cosas que pasen. Y en la experiencia histórica judía hay un caso muy traumático, contemporáneo, fue la Shoah, el exterminio de 6 millones de judíos en la Alemania nazi en Europa, que cómo haces para mantenerte como creyente y sostener a un Dios... Y explicar la existencia de ese Dios que ha permitido esto. Que permite una dimensión de ese tipo. Es un tema muy, digamos, complejo, pero quiero mencionar sobre esto, en función de tu pregunta, a un premio Nobel de Literatura, Imre Ketze, que escribió como sobreviviente de la Shoah algo muy interesante que tiene que ver con esto. Dice, no preguntes por el mal, siempre preguntá por el bien. Porque no te tenés que sorprender cuando vos ves cómo el hombre hace el mal. Pareciera que el hombre de por sí, en su estadio natural, cultural, hace el mal. Entonces yo ya no pregunto por el mal, lo que pregunto es cómo reverencio y me asombro por el bien. Al ver a la gente haciendo el bien, ahí está la manifestación de Dios. Entonces, en lugar de pensar, es una idea interesante, muy potente, dice, en vez de pensar que el bien es default, así es, y el mal hay que explicarlo, dice, ¿por qué no reverenciamos el bien como aquello que hacemos nosotros, en nombre de Dios, pero con nuestras manos, para que definitivamente no solamente seamos buenos, sino seamos humanos? Me concentraba recién en lo que decías sobre cómo en el judaísmo Dios es una idea, un valor, un ser no comparable, ¿no? Cómo es lo que está por encima de todo y no hay nada, ninguna categoría que tenga una valencia como Dios. Y nosotros los cristianos que supuestamente hemos heredado esa idea del judaísmo y en teoría la tenemos, en la práctica sí creemos muchas veces, sobre todo algunas sectas o grupos cristianos,
que hay como un ser que se le llama Satanás o diablo, que tiene el mismo poder de Dios y que lucha con ese Dios casi a la misma categoría y a veces hasta casi venciéndolo un poco, ¿no? Que si yo pienso en estas sectas cristianas terapéuticas que hablan de que todos estamos rodeados por Satanás, que Satanás nos enferma, que Satanás nos agarra, que Satanás, y que hablan permanentemente más del diablo que de Dios. Y uno se pregunta, ¿pero en qué momento ha entrado esta idea en el cristianismo cuando nosotros procedemos de esta misma idea? O sea, Dios es el ser, el mismo Jesús, que si bien cita la figura de Satanás como una realidad del mal, cuando él habla de su presencia, dice, lo veía a Satanás que ha caído como un rayo, o sea, el poder del mal está absolutamente por abajo del poder de Dios, y sin embargo muchos cristianos lo ven casi a la misma altura que el poder divino. Es una deformación total de la idea de Dios. Ahora, ¿la idea del diablo existe en el judaísmo? No, la idea del diablo es una construcción posterior y que en el judaísmo es una especie de fiscal apelador que pone a prueba. Es decir, la figura de Satanás no existe como un señor que tiene poder por sí mismo del mal, sino alguien que viene a probar a la creación de Dios a través del mundo que nosotros habitamos para ver si uno va a sostenerse en la ley y hacer el bien, o demostrarle a Dios que creó una criatura en la que Él puso la esperanza de que va a cuidar el mundo para bien y resulta que no lo hace, que no lo va a hacer. Pero la idea de esa dimensión de mal, que en hebreo inclusive el mal se lo llama Yetzer Hará, lo que está creado y tiende al mal. Es como una especie de pulsión o movimiento que nosotros tenemos para ir hacia el mal. Y ahí es donde aparece Satanás o ese fiscal que dice, ¿ves que esa criatura tiende hacia el mal? Y ahora te voy a demostrar cómo realmente hace el mal y no hace el bien. Mientras que Dios plantea, los cree libres y responsables para que puedan elegir. Pero yo ya no puedo hacer por ellos. Porque si yo hago por ellos, dejan de ser ellos y soy todo yo. Yo lo que hago es poner en ellos mi imagen y semejanza, pero pongo también la libertad. Y apelo a que ellos hagan el bien. Y hay una idea muy linda sobre este tema, que es, cuando nosotros hacemos el bien, traemos a Dios al mundo. En lugar de estar preguntando cómo Dios hizo el bien y el mal, la pregunta es cómo nosotros al hacer el bien lo devolvemos a la existencia y a la entidad de lo real. Y esa figura de Satanás, ya no queda tiempo. Ya no estamos. Vamos a dejar para el próximo bloque. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve, en un minuto. Voy a estar de nuevo con el rabino Sergio Berman, con el padre Ariel Álvarez Valdés. Y bueno, yo también les voy a pedir, más allá de la pregunta que tiene pendiente el padre, un muy breve resumen, en los pocos minutos que nos van a quedar seguramente, un breve resumen de lo que ha sido para ellos este ciclo de punto de encuentro que hoy estamos terminando. Una pausa, ya venimos. Bueno, últimos minutos de este ciclo de punto de encuentro. Desde ya el agradecimiento para todos por habernos acompañado durante estas 8 entregas que hemos tenido junto al rabino Sergio Berman y junto al padre Ariel Álvarez Valdés. Bueno, les decía, me gustaría un resumen de este ciclo por parte de ustedes, y que también me cuenten cómo se han sentido encontrándose un judío y un cristiano debatiendo la Biblia, ¿no? Perdón, ¿puedo hacer un aporte sobre lo que vos decías hace un rato sobre la idea de Satanás en el judaísmo? Esta idea que citabas, me imagino que está tomada del libro de Job, donde aparece
Digo porque muchas veces nosotros los cristianos leemos el libro de Job con la mentalidad ya evolucionada de la figura de Satanás como un personaje del mal y con la figura del diablo que tenemos. Pero efectivamente en el libro de Job que aparece ahí Satanás haciendo como un diálogo con Dios y diciéndole, miralo a Job, vos crees que es un hombre bueno, es un hombre interesado, él te obedece porque vos le has llenado de bienes y de todo. Bueno, dice Dios, a ver, mandale algún mal para... Y esa figura de Satanás, Satanás aquí aparece como un ángel bueno, o sea, como el fiscal, un empleado de Dios, cuya única misión es recorrer la tierra y ver si alguno se porta mal para venir a denunciarlo ante Dios. Pero no es el Satanás que nosotros después conocemos en la tradición cristiana. Digo esto porque a veces nosotros leemos el libro de Job y decimos, ve, Satanás tiene poder para... Dios a veces le autoriza a Satanás para que nos mande enfermedades, nos mande mal. No esa es la intención del libro de Job, sino mostrarnos cómo Dios quiere pulir nuestra fe para ver si somos auténticos creyentes en Él, pero no porque haya una figura de un Satanás diabólico que nos mande este tipo de cosas. Bueno, ahora sí voy por el resumen final porque se me va el tiempo en serio. Bueno, no, la idea creo que es muy importante para nosotros como experiencia espiritual, que podamos no solamente contribuir en lo que nos enriquecemos nosotros alrededor de esta mesa de punto de encuentro, sino lo que podemos compartir como un testimonio, que es lo trascendente, las conversaciones sobre el texto, la ciencia y la conciencia, es decir, lo que hacemos crítico en el texto y la conciencia de que sostenemos nuestra verdad de revelar a Dios y al hombre en lo que leemos, tiene como punto de partida, porque ese es el encuentro, punto de partida, salir a la realidad a traducirlo en acción, donde lo espiritual no se confunde ni con lo confesional, ni con lo dogmático, ni con el credo, ni con las instituciones que son la religión. Respetando las incumbencias de nuestras religiones, poder entender que el mayor denominador que tiene una sociedad es lo común en los valores. Y además de haber compartido con Ariel y contigo, Rogelio, la posibilidad del enriquecimiento y de lo grato que a lo largo de este tiempo pudimos hacer realmente de la mesa una mesa de amigos, tiene que ver con la trascendencia de la celebración, para que estas mesas se multipliquen y se repitan, sin necesariamente que sean en la televisión, sin que necesariamente sea emblemáticamente con representantes de las religiones, que podamos invitar a todos a sentarse a una mesa y compartir. Puede ser el texto de la Biblia y podemos hablar de Dios, puede ser un texto, el diario y hablar de los ciudadanos, puede ser que el texto sea una conversación familiar, pero que Dios siempre esté presente como idea trascendente y bueno, podamos volver a afirmar los puntos de encuentro para el bien común. Padre, un resumen, ¿cómo se ha sentido a mí este encuentro? Me ha resultado muy rico sentarnos aquí a conversar y creo que si hay algo que los cristianos tenemos que hacer es volver a recuperar nuestras raíces judías, que es lo que hemos estado haciendo aquí nosotros dos con temas concretos, porque a veces, o sea, todos reconocemos que el cristianismo tiene raíces judías, pero en raíces tan remotas y tan lejanas en las que a veces ni siquiera nos sentimos procedentes de este tronco común, ¿no? Y la figura central del cristianismo es justamente Jesús. Y hoy todos los estudiosos de Jesús como personaje histórico están volviendo cada vez más al entorno judío de Jesús y enmarcándolo en ese contexto judío y en la mentalidad judía y en la cultura y en los valores judíos, como mostrándonos que hoy no podemos entender ya el cristianismo como un meteorito que ha caído así de medio, sí, digamos, teñido de judaísmo, pero con una realidad absolutamente distinta, ¿no? Creo que recuperar estas raíces judías a nosotros nos hace mucho bien y nos hace reubicarnos en lo que realmente es la esencia del cristianismo. Para mí realmente ha sido un orgullo y una satisfacción personal muy grande poder compartir este ciclo. Le agradezco mucho al canal que me haya designado para poder coordinar de alguna manera este encuentro entre dos intelectuales que han enseñado muchísimo seguramente a la gente y de los cuales he aprendido también un montón, ¿no? Creo que, como dije en alguna oportunidad de este ciclo, han sido muchos los puntos de encuentro. O sea, es mucho más lo que une el pensamiento cristiano con el pensamiento judío que aquello que lo divide. Créame, Rabino, que en lo personal me ha emocionado escuchar a un judío como usted hablar con el respeto y hasta casi con la admiración
de nuestro Mesías, aunque usted no lo reconozca como tal, pero de ese profeta, de ese rabino judío, esa admiración me hace sentir realmente muy bien. Te agradezco, y realmente creo que en Ariel también como maestro y como estudioso, con su gran contribución de no temer a abordar el texto con coraje y con valor, también la enseñanza de Juan Pablo II de bendita memoria, del cual todos nos sentimos hoy discípulos de ese hombre que si pudiéramos nosotros proclamarlo santo lo haríamos, porque es muy importante cuando los textos y la doctrina prescribe que haya hombres y mujeres que lo encarnen. Y un hombre como él en 4 minutos cerró un círculo de 2000 años, cuando cruzó la plaza en Roma y entró, como bien vos decías, a la sinagoga y planteó: son nuestros hermanos mayores en la fe. Pero lo que queda pendiente aún, lo decía Ariel, es su enseñanza. No puede haber un buen cristiano que se precie de serlo sin reconocer la raíz judía de su cristianismo. Pero también es cierto que necesitamos nosotros enseñar dentro del judaísmo y en todas las religiones el valor y la trascendencia de un maestro como Jesús, que en la verdad que Él viene a manifestar, en la diferencia de cómo lo asumimos, tenemos la unidad de cumplir con su palabra, porque en su palabra Dios vive y en su palabra todos nos hacemos hermanos. Ariel, bueno, el gusto es siempre. Contigo he tenido la oportunidad de compartir mucho más veces estas discusiones de la Biblia. Recuerdo de aquel programa, La otra cara de la verdad, por ejemplo. Y también admiro el respeto con el que te has manifestado en esto del judaísmo. No son gente distraída que vieron pasar al Mesías y no se dieron cuenta. Seguramente tienen sus razones y sus fundamentos y vos de alguna manera los has respetado totalmente, así que también mi agradecimiento, como siempre, por las enseñanzas de siempre, ¿no? Gracias, Rogelio. A los dos, 1000 gracias. Señores, a ustedes el agradecimiento sincero, real, por habernos acompañado en este ciclo. Ojalá pueda haber otros. Ojalá podamos volver a encontrarnos con el Padre Ariel, con el Rabino Berman, por este canal, para poder encontrarnos en otros temas. Han quedado muchísimos puntos en los cuales se puede hablar, discutir, analizar, estudiar. Esto es tan largo, podemos conversar de la Biblia, podemos conversar de nuestra sociedad, podemos hablar de la vida. Ojalá haya otros ciclos, pero hoy estamos terminando este primer ciclo, vamos a llamarle así, de punto de encuentro. 1000 gracias a todos por habernos acompañado. Ojalá esta mesa les haya servido a ustedes como me ha servido a mí. Hasta siempre, muchas gracias.